¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez y vamos rápidamente con el detalle de las noticias. Les cuento. Este sábado se reunieron en Totonicapán varios representantes de organizaciones indígenas del occidente del país para fijar su posición ante los acontecimientos que ocurren en Guatemala con respecto al gobierno, las elecciones generales, el Ministerio Público y otras instancias judiciales. Esta es la nota. Una decena de agrupaciones manifestaron por medio de un comunicado su profunda preocupación ante la crisis institucional y social por la que atraviesa el país, provocada por las constantes y flagrantes violaciones a la Constitución y al derecho fundamental de los guatemaltecos a elegir y ser electos. Es que nos preocupa la manera en la cual se quiere, el presidente ha manifestado de entregar su mandato en enero, en donde él habla de que se lo va a entregar al Congreso si no hay alguna persona a quien entregársela. Entonces nosotros sí nos vemos vulnerados en nuestra democracia, ya que la decisión de la población, y no solo de Totonicapán ni de los pueblos que mencioné, sino de toda Guatemala, pues ya fue en las urnas, entonces hay que respetarlas. Los representantes de las organizaciones le exigieron a los organismos de Estado que destituyan a la fiscal general de la República, Consuelo Porras, y al juez Freddy Orellana por considerar que con sus acciones han puesto en riesgo la democracia en el país y la alternancia en el poder por medio de las elecciones 2023. Mire, nosotros hemos accionado legalmente, con comunicados, se nos están agotando los recursos, llamémoslo, y los procedimientos escritos. Realmente si va a haber necesidad de salir a manifestar la voluntad del pueblo. Las organizaciones indígenas dejaron entrever que podrían tomar medidas de hecho, postura que aún no definen. Y le pedimos al gobierno que tome en consideración esa situación, porque no solo son los pueblos indígenas, es todo el sector de Guatemala, diferentes sectores, sociedad civil, sociedad de diferentes sectores privados, pueblos indígenas, los que se están articulizando, y esto puede ser una paralización a nivel nacional. En Totonicapán, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Bien, ahora les cuento que periodistas, editores y activistas piden a la Corte de Constitucionalidad denegar el amparo que solicitó la fiscal general Consuelo Porras, mientras que ciudadanos insisten en que debe renunciar junto con otros funcionarios. Algunos activistas, estudiantes y periodistas que fueron incluidos en el amparo que presentó la fiscal general de la República, María Consuelo Porras, protestaron este 26 de agosto frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir que resuelva sin lugar el amparo que presentó Porras, ya que consideran que está lleno de errores legales, incluido la violación a la libertad de expresión que tienen derecho todos los ciudadanos guatemaltecos y que está protegido por la Constitución de la República. Los activistas y periodistas incluidos en el listado en compañía del director de Acción Ciudadana solicitaron ser terceros interesados en este amparo. Luego de un pleno extraordinario el 25 de agosto, la Corte de Constitucionalidad aceptó para su trámite el expediente que contiene el amparo interpuesto por Porras y solicitó los informes correspondientes a las autoridades recurridas para volver a sesionar este lunes 28 y tomar una decisión. Al frente de la sede del Ministerio Público en Gerona también se desarrollaron jornadas de manifestaciones, donde llegaron personas particulares, vendedores, profesionales y estudiantes, demandando la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras y de los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso. En la actividad entonaron el himno nacional, lanzaron críticas también a los funcionarios, a quienes les cuestionan que están golpeando el proceso electoral para no dejar asumir a Bernardo Arévalo y Karen Herrera, que ganaron las elecciones generales realizadas el 20 de agosto en su segunda vuelta. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Mire, ¿y qué le parece que los casos de dengue en Guatemala están experimentando un aumento significativo con un total de 21 fallecimientos hasta el momento, lo que incluso ha llevado a municipios como la Unión Zacapa a cancelar eventos como medida de prevención? Guatemala reporta 21 fallecidos y más de 10.000 casos de transmisión del dengue hasta el 12 de agosto de 2023. La cifra de víctimas mortales supera la cantidad total que se registró en todo el año anterior. Hasta el 12 de agosto de 2022, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, se habían reportado 4.639 casos de dengue. Sin embargo, en la misma fecha de este año, ya se han contabilizado 10.914, lo que refleja un aumento del 135% con respecto
al mismo periodo del año anterior. Una de las advertencias para la población es que los grupos de edad más afectados son aquellos de 5 a 9 años, seguidos por los de 10 a 14. La mayoría de los fallecidos son niños y adolescentes por dengue grave o hemorrágico. Durante este periodo se ha observado la mayor incidencia de pacientes infectados en los departamentos de Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula, Petén, Escuintla y Baja Verapaz. También ha llevado a tomar medidas drásticas por parte del Ministerio de Educación, que ya ha suspendido las clases y las actividades de independencia en la Unión Zacapa, debido a un brote de dengue hemorrágico. El Mineduc ha señalado que aparte de ello, la entrega educativa en la Unión deberá desarrollarse a distancia, del 28 de agosto al 8 de septiembre del año 2023. Zacapa es uno de los departamentos con más casos de dengue. Hasta el 12 de agosto registraba 855, en tanto que a la misma fecha del año anterior reportaban 251. El dengue es transmitido por el zancudo Aedes aegypti, el cual se reproduce comúnmente en los depósitos de agua. Los síntomas más comunes del dengue son náuseas o vómitos, molestias y dolores en ojos, músculos, articulaciones y huesos, sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, y se pide tomar medida principalmente con los niños. Con ello, buscar de inmediato la atención médica. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y ponga atención porque en el tramo del kilómetro 11.5 de la carretera hacia El Salvador, pues se están formando grietas considerables en la ladera. Covial ha comenzado la construcción de 2 puentes como medida preventiva. Así luce la ladera sobre el kilómetro 11.5 de carretera de El Salvador, que desde septiembre de 2022 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio de Covial está interviniendo. Al principio se señaló que las grietas, que originalmente solo eran visibles en la cinta asfáltica, habían derivado del colapso de una transversal de aguas pluviales, pero pese a que se reparó el desnivel en la ruta, este sigue siendo evidente. Se ha señalizado que la velocidad máxima para circular es de 20 kilómetros por hora. Lo cierto es que los conductores se ven forzados a reducir su marcha, incluso a 5 kilómetros por hora, debido a que por la mala compactación y adhesión el asfalto se hunde o se mueve y se han formado gradas en el tramo con sentido a la capital. Se observa cómo la ruta se hunde con el paso del transporte pesado y a casi un año de que se empezó la intervención, ahora se evidencian grietas en toda la ladera. Covial ha señalado que se estarán construyendo 2 puentes de concreto, pero primero se está buscando ampliar la carretera para establecer carriles temporales y evitar con eso que la circulación del tránsito vehicular no se vaya a paralizar, pues día a día circulan unos 90,000 vehículos por el sector. Han indicado que después de estudios se ha llegado a determinar que el asentamiento lento que se refleja periódicamente se debe principalmente a la temporada de lluvias, que está generando una saturación de humedad. En el lugar se amplió la capacidad de la tubería transversal, drenajes longitudinales, introducción de pilotes, construcción de cajas colectoras, vaciado y saneado de todo el área afectada. También se han instalado medidores eléctricos conocidos como inclinómetros, los cuales indican que el área permanece afecta a movimiento. Mario Aguilar confirmó en agosto de este año durante una citación al Congreso que las reparaciones han estado a cargo de la constructora y distribuidora Bremar, que actualmente tiene 2 proyectos adjudicados por la carretera. Uno de los contratos es por 9.5 millones y fue adjudicado en febrero de 2023. El otro, en julio de este año, es por las emergencias de la red vial, valorado en 138.9 millones de quetzales, los cuales son para cubrir los trabajos en el tramo del kilómetro 11.5 de carretera El Salvador. Hasta ahora, Covial no ha precisado si los nuevos trabajos para la construcción de los puentes están dentro de ese rubro, ni cuánto tiempo pudiese llevar en la construcción de estos. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Vamos ahora a los sucesos en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, específicamente en la 27 calle de la Calzada La Paz. Se ha generado un socavón que ha formado una caverna. Mediante un vuelo con dron este 27 de agosto observamos que ya se ha intentado cubrir la zona afectada con nylon en la ladera. Nuestras imágenes captadas por el fotoperiodista Carlos Hernández revelan el colapso de la tubería y la presencia de un socavón y caverna en proceso de relleno
relleno con costales de tierra. Este socavón, localizado a unos 15 metros de profundidad, se sitúa en la calzada que conecta la zona 5, el Atlántico, la zona 18 y el Boulevard Lourdes. La Municipalidad de Guatemala informó que el socavón resultó de intensas lluvias el 13 de agosto y desde entonces han trabajado durante más de 13 días para reforzar el talud y reparar la tubería dañada. En la tarde de este domingo se registró un incendio de proporciones colosales en una fábrica de sopas instantáneas localizada en la zona 3 de Villanueva, bajo la jurisdicción de Bárcenas. Ante la emergencia, varias unidades de los bomberos municipales departamentales y los bomberos voluntarios fueron alertadas para acudir y combatir las llamas. En un esfuerzo por contener la propagación del incendio hacia áreas circundantes, se movilizaron varias motobombas de los bomberos al lugar. Además, se tomaron medidas para retirar algunos vehículos de transporte pesado que estaban dentro del recinto en llamas, con el propósito de evitar que fueran alcanzados por el fuego. Bien, ya estamos de regreso. En esta emisión le presentamos una entrevista realizada en la redacción de Prensa Libre con la doctora Lucrecia Peinado, esposa del presidente electo Bernardo Arévalo. Esta es la primera parte. Nos encontramos con la doctora Lucrecia Peinado desde la redacción de Prensa Libre. Doctora, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y muchísimas felicidades también por el triunfo de Bernardo Arévalo. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para compartir lo que ustedes deseen que compartamos con su público. Nos interesa conocerla. Primeramente me gustaría saber dónde nació, de dónde es originaria y de dónde son sus padres. Mira, yo soy capitalina y mis padres también, pero mi madre nació en El Salvador, pero hace muchísimos años, desde muy pequeña, que se trasladó a Guatemala y tiene la ciudadanía guatemalteca. ¿Cuáles son sus aficiones? Cuéntenos cómo es un día de Lucrecia. Bueno, me gusta mucho, bueno, en la mañana primero el café, porque sin café no me despierto. Pero luego del café, usualmente me gusta leer algo, pero leo mucho digital, ¿verdad? Mucho documento técnico de las áreas que yo trabajo. También había pensado empezar a entrar en una especie de retiro de mi trabajo de consultoría si empezaba a jugar con la opción de hacer un pequeño emprendimiento, pero bueno, con todo esto que se vino, pues ya no, pero nos dedicábamos mucho a hacer este emprendimiento porque se trabajaba con las manos y entonces era muy relajante, ¿verdad? Sí, y luego cuando están los nietos es una dedicación completa a los nietos y a la familia. Y básicamente luego me gusta ver muchos documentales informativos. No soy muy de televisión o de películas, ¿verdad? Pero básicamente lo que sí me interesa es ver documentales de diferentes tipos. No soy muy activa físicamente, pero sí he hecho yoga en casa. ¿Por qué decidió enfocarse en las ciencias médicas? Mira, yo siempre desde niña sabía que quería ser médico. Nunca realmente nunca dudé que eso quería hacer. Incluso en mi último año de bachillerato, empezaba a pensar que tal vez podía gustarme trabajo con la educación especial y otros temas, pero al revisar el contenido siempre volvía a caer que lo que me gustaba es medicina, ¿verdad? Y siempre fue súper dedicada, súper estudiosa y solo concentrada en eso. No te puedo decir específicamente que hubo una razón, tal vez un poco de idealismo, ¿no? Que muchos tenemos, que es una carrera de servir y una carrera para atender a otras personas y a la vez una carrera muy científica y esto, ¿verdad? Pero combinó bastante el servicio social con las ciencias médicas que me menciona del servir, porque pues tiene vasta experiencia en ámbitos un poco más sociales, siempre dedicados por el lado de las ciencias médicas. Sí, mira, lo que hice fue hacer todo el trabajo
de la carrera. Y también uno se sensibiliza un poco, o yo me sensibilicé un poco cuando hice unas prácticas comunitarias. El choque de ver la realidad de las personas con enfermedades y faltas de tratamiento y cuestiones así. Pero luego luego hago una especialidad clínica en anestesiología y me traslado a vivir a San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Ya allí, yo siempre digo que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida como capitalina, porque yo no conocía la verdadera Guatemala. Y entonces fue ese choque social también que me ayudó a abrir muchísimo los ojos sobre lo que era realmente el interior del país. Ahí es donde inicio todo el trabajo voluntario y tanto con cuestiones para pequeños y medianos empresarios, trabajar con mujeres, organizar clínicas médicas gratuitas con especialistas que hacen más cirugía porque era algo curativo para el medio. Y bueno, ahí es donde me meto, hacía mi trabajo clínico, pero me meto totalmente por esa sensación de que había necesidad, tanta necesidad y que no había solución en esa zona. No, pues muy diferente a la época actual, ¿verdad? O sea, solo mi generación también comprende todas las limitaciones de accesos, todavía de áreas lingüísticas que eran, todavía no hablaban el español, especialmente las mujeres, no había el mismo acceso a servicios. Bueno, había mucho que hacer. ¿Y cómo fue combinar su profesión con todo este trabajo social y la maternidad? Mira, cuando yo tengo una historia real en mi vida. Cuando yo terminé la facultad de medicina, estaba en el examen final de la carrera, yo ya tenía unos meses de embarazo de mi primera hija. Entonces tenía que esperar, digamos, eso fue final del año, tenía que esperar a junio para aplicar a un posgrado. Pues yo quería, o sea que ya cuando yo llegué a la época de aplicar un posgrado, ya era bien evidente mi embarazo. Quería ser pediatra, me fui al hospital Roosevelt a participar en el examen de oposición y estaba en la puerta, dejaron de pasar como los 50, 60 candidatos y candidatas y el jefe del departamento me para a mí y a otro caballero. Al otro caballero le dijeron, usted ya perdió una oposición en otro hospital, no puede entrar. Y a mí me dijo el médico en esos años, el jefe me dijo, doctorcita, no entre al examen. ¿Por qué, doctor? Porque está embarazada. Y yo le digo, yo estaba muy joven, me dice, es que yo le digo, mi abdomen no tiene nada que ver con mi cerebro, déjeme entrar. Y si soy mediocre, o no digo, bueno, mediocre, pues no me dé el cargo. Y él me dijo, aunque sea la primera, no la vamos a dejar. Es que mire, doctorcita, las mujeres con los embarazos, hay que darles prenatal, hay que darles postnatal y luego hora de lactancia. No, mejor váyase a su casa. Yo con mi foldercito del currículum me fui a mi casa a tener al niño. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque todo a lo largo de la vida de las mujeres vemos toda esta discriminación de género y para mí ese fue un clásico, ¿verdad? Pero no había forma de revertir eso, donde irnos a poner una queja, ni nada de esto, ¿verdad? Así que de ahí en adelante, pues cuando ya me fui al interior, empecé realmente a disfrutar el trabajo voluntario dentro de estas experiencias, porque hacía la parte clínica, pero me encantaba la parte de gerencia. Me gustaba organizar, comunicarme con la gente, organizar la llegada de la ayuda internacional, organizar de una manera muy ordenada, que las personas que iban a llegar tuvieran una cita previa, voluntaria, con nuestros médicos de un pequeño hospital privado para hacer un tamizaje, para saber que realmente
iban a usar y a dirigirse con el especialista adecuado. Entonces, toda esa parte de gerencia y organización, y dada la sensibilidad que yo tenía al problema local, siempre me gustó. ¿En qué momento de su vida y cuándo conoció a Bernardo? Bueno, ya había yo decidido muchos años antes que iba a terminar mi trabajo clínico en anestesiología y que iba a moverme a la parte de gerencia o administración, siempre en salud. Mis dos fortalezas, digo yo, salud y gerencia. Entonces, en ese momento, en el año 99, yo trabajaba para un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, financiado desde Nueva York, que era la Red de Desarrollo Sostenible, que fue el programa que introdujo en Guatemala el Internet para distribuir información relacionada al desarrollo. Me tenían hospedada en una oficina en el edificio antiguo del PNUD, en un nivel, y a la vez Bernardo y Arévalo y Delberto Torres Rivas estaban dirigiendo otro proyecto y estaban también ubicados en el mismo edificio. Un amigo en común me decía, tú tienes que conocer a este par de personas, yo creo que se llevarían tan bien. Él decía que era tal vez por el tipo de conversación o algo. Un día por fin nos invita a cenar a su casa. Y desde ahí hubo mucha afinidad por el tipo de conversación, etcétera. Nos invitó a una segunda cena y otra vez mucha afinidad. Y de ahí Bernardo me empezó a invitar a un cafecito por aquí, otro cafecito por allá. Y el cafecito y cafecito llegó hasta el cafecito de hoy en la mañana. Así. ¿Qué fue lo que la hizo enamorarse de él? Yo siempre le he dicho que lo que más me gusta de él es su cerebro. Yo le digo, es un hombre brillante, la verdad. Es un hombre, pues, entre cultura, entre todo su manejo de una gran información y su capacidad de diálogo. Pues, solo lo resumo así. Él es un hombre brillante, además es sumamente competente, además es muy galante y que es una combinación entre un hombre muy, muy inteligente, pero a la vez muy, muy humano, muy, muy romántico también. Porque ya cuando estábamos juntos, yo trabajaba como oficial de salud en la USAID, en la Agencia de los Estados Unidos de Desarrollo, aquí en la oficina de Guatemala. Habíamos una cantidad grande de guatemaltecos ahí y había mucha seguridad para entrar cosas. Pero yo varias veces al mes recibía unos grandes arreglos de flores, de rosas. Y empezaban como a escanear las rosas y todo, y después ya se fueron acostumbrando. Otra vez tus rosas en el lobby. Y hasta el día de hoy, él me lleva flores. O sea, es una mezcla de todo. Y además, algo muy curioso, muy especial, que los dos cuando nos encontramos, los dos sentíamos como que siempre nos habíamos conocido. Entonces, hasta el día de hoy siempre me dice Bernardo, ¿de cuántas vidas te habré conocido? Y nos decimos, y bueno, y ojalá que en otras vidas nos sigamos encontrando. ¿Cómo definiría su relación con Bernardo? Una relación especial, de amor, de respeto, de admiración mutua, ¿verdad? Primero sí, yo siempre he dicho que para que en una relación uno debe admirarse mutuamente. Y si empiezas a sentir, ¿verdad?, que algo, ¿verdad?, que empiezas a perder esa admiración, busca activamente cosas que admirar en la otra persona, porque siempre va a haber algo. Y admiración es siempre respeto, y de ahí entonces ya tú sientes ese amor y ese compromiso. Y uno hace compromisos, verbalmente se compromete el uno con el otro. Así que esa es hasta el día de hoy nuestra relación, sigue basada en los mismos principios. ¿Cómo tomó la decisión de Arévalo de involucrarse activamente en la política? Bueno, siempre, digamos, cuando él toma una decisión o yo, pues lo hablamos desde el punto de vista de pareja y de familia, pero nunca, ni él me dice a mí no hagas esto o no quiero que hagas lo otro, no. Dejamos que cada uno decida
qué es lo que desea hacer, ¿verdad? Y decimos, no, yo no te voy a decir que sí o no. Bueno, platiquemos, cómo nos puede afectar, qué hacemos. Así que cuando él lo decidió, pues era un terreno totalmente nuevo para él como para mí. Nunca habíamos estado, ninguno de los dos, involucrados en política partidaria, pero llegó un momento en que se comprendió a ambos, ¿verdad? Que si no participábamos dentro de estos tipos de organizaciones del sistema nacional, no íbamos realmente a poder tener incidencia. Ya llegó el momento en que decimos, ya no se puede estar afuera, ya tenemos que participar en los mecanismos que ya existen para poder aportar ya de una manera más contundente. Así que fue acordado, sabíamos que iba a cambiar nuestra vida, pero siempre hubo un apoyo. Bien, ya estamos de regreso. En este momento vamos a la segunda parte de la entrevista realizada por Prensa Libre a la doctora Lucrecia Peinado, esposa del presidente electo Bernardo Arévalo. ¿De qué manera cambiaron las rutinas a las que ya estaban acostumbrados? Bueno, mira, vivíamos en Carretera El Salvador por 20 años y pico. Ha estado ahí nuestra casa y dejé de ver a Bernardo muchas horas y horas de cada día porque el tráfico no permitía, ¿verdad? Estaba muy ocupado en las cuestiones de Congreso y cuando por fin se liberaba, se acortaban mucho nuestro tiempo juntos, ¿verdad? Así estuvimos un tiempo hasta que los hermanos, digamos, todos ellos, los hermanos Arévalo, nos invitaron a que viviéramos en la casa que está al lado de la madre de Bernardo, que es una casa que era de la abuela de Bernardo, de la mamá de Juan José Arévalo Bermejo, que está en zona 2, o sea, que dejáramos de estar, digamos, mejor al revés, te lo voy a poner, que mejorara nuestra calidad de vida y más tiempo juntos. Nos pareció una idea fabulosa y tenemos como unos 2 años y medio de vivir ahí, lo cual pues favoreció muchísimo. Entonces estos son cambios realmente logísticos, ¿verdad? De vida. Yo no los creo pues tan dramáticos porque ya sabíamos que iba a venir una gran demanda en cuanto al horario y la atención. Luego, ahora ya con todo el proceso de campaña, pues Bernardo la vivió antes de la primera vuelta muy intensamente, con todo el trabajo, también mucha demanda, pero yo desde la pandemia dejé de hacer consultorías, que era a lo que yo me dedicaba en ese momento, porque tuve mucha gente muy cercana enferma básicamente por COVID y yo directamente estuve atendiendo a la familia. Como siempre digo, es mucho de los roles que las mujeres hacemos, ¿verdad? Esos roles invisibles, que solo se dan cuenta que uno hace trabajo invisible hasta que no estamos, ¿verdad? Porque no está esto, porque no está otro, pues que ya no estamos. Entonces, es el apoyo a la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de ancianos, cuidado de enfermos y un otro montón de cosas. Así que yo tuve el privilegio y el gusto de poder servir a varios miembros de mi familia durante un periodo largo. Luego, hace casi 2 meses, tal vez, bueno, el 27 van a ser 2 meses que murió mi padre y entonces él vivía con nosotros, entonces yo me dedicaba a atenderlo, a cuidarlo con el apoyo de mis hermanos también, pero básicamente yo no podía salir a la campaña, porque con quién dejo a mi padre, quién lo cuida, así que yo en ese momento no tuve ese involucramiento activo. Pero mi padre murió unas 36 horas después de 25 de junio y entonces a veces saquea el duelo, ¿verdad? Ay, no hay bananos y mi papá le gusta bananos y ya no está, ¿verdad? Pero a la vez hablábamos con Bernardo que él solo fue el 25 de junio, mi papá se fue. Entonces yo yo estaba libre, pues, pero aquella cosa ayudó a vivir con menos dramatismo, digamos, el duelo personal, pero a la vez entonces ya me fui de cabeza, ¿verdad? A empezar a ir a todas las giras con él y fue muy emocionante para mí porque ya podía estar con él físicamente
Y además empezamos a sentir, de nuevo, empecé también yo a sentir toda esa necesidad. Uno va con las personas, ves un montón de cosas chocantes, que hasta yo me sentía hasta ofendida, ¿verdad? Del nivel de abandono por el Estado en muchas cosas para la población. Así que era una mezcla de sentimientos. Empezar a ver a las personas con tanta necesidad de tener esperanza, ¿verdad? Y eso creo yo que hay una necesidad de tener esperanza. Entonces las personas se empezaron a aferrar a esa posibilidad. Empezaron a ver que sí podía haber una esperanza y entonces la gente empezaba a mostrar esa pasión. Fueron muchísimas emociones encontradas. ¿De qué manera tomó usted cuando Bernardo le comentó que iba a ser candidato presidencial? Mira, como te digo, siempre tenía que ser su decisión. O sea, no lo hagas y lo hagas, no, nunca ha sido esa nuestra forma de relacionarnos. Y pues analizamos todos los cambios que podía haber. Y yo le dije, bueno, pero la decisión es tuya, porque es tu vida y es lo que tú deseas hacer. Si deseas hacerlo, bueno, estoy contigo. Pero si no, pues también es tu decisión. No puedes tener, digamos, decir, es que no lo hice por ti o algo así. Y esa fue la parte en la toma de decisión. Y yo sí viví dentro de mí un proceso extraño, nuevo para mí, que era el que él ya no era solo para mí. Yo bromeo porque digo, yo sentí como que era una quinceañera a la que le estaban robando el novio, porque de repente empezó él ya, o sea, había otros compromisos y nuestro tiempo juntos se redujo muchísimo, ¿verdad? Entonces, pero ese es un proceso de adaptación al cambio. Todo cambio genera cierto tipo de ansiedad. Entonces yo sí viví ese tiempo de ansiedad y se lo decía a Bernardo y entonces él me hacía mucho refuerzo emocional, ¿verdad? Y yo pasé esa fase y ya luego cuando entras en una aceptación y comprendes que todo lo que conlleva ese cambio, entra un periodo de paz. Bueno, y ahora que Bernardo pues, fue el presidente electo el 20 de agosto, ¿cómo se siente usted con esto? Mira, me siento pues muy orgullosa de él, porque la madrugada del 26, que llegamos a casa como a las 4:30 y lo he dicho en varias ocasiones, realmente nos sentamos a la cama los dos porque todavía no podíamos ni acostarnos porque así como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Digamos, yo le dije lo siguiente. Toda tu vida, incluso la cuna, la casa donde naciste, todo lo que has hecho en el trayecto de tu vida te ha preparado para este momento. Si alguien está preparado, ¿verdad?, para este momento, para este cargo, eres tú, ¿verdad? Entonces, eso simplemente para mí se ha corroborado. Claro, él no será un Superman, así, ¿verdad?, que va a poder hacer mil cosas y todo, pero definitivamente es un hombre honesto, ¿verdad?, sin doblez. Es un hombre de principios, de valores, respetuoso de la herencia y el nombre de su padre y sumamente comprometido con el país. Esa misma noche del 25 me dijo, si esto sucede, el 26, perdón, la madrugada, si esto sucede, y con mucha emotividad me dijo, yo me voy a entregar al pueblo estos 4 años. Y ese es el sentimiento, hacía que decir, ok, ya sucedió, ahorita en la transición a empezar a prepararnos con la máxima calidad y seriedad, ¿verdad?, para ese momento, para servir. ¿Hay algo que le cause temor de aquí al 14 de enero que tome posesión Bernardo Arévalo? Mira, a veces en alguna otra entrevista me han dicho cuáles son sus miedos o cuáles son sus temores. Claro que yo fui educada en una familia en que se nos decía que no había que vivir o ver las cosas desde el lado del miedo o el temor, sino buscar cómo entrar en paz con las situaciones. Habiéndote dicho esto, o sea, es preocupante
ver los ataques que ya se están dando, digamos, con judicialización ilegal de muchas cosas, con persecución, ¿verdad? Así que lo que hacemos también es tener los cuidados, tienen sus equipos muy preparados para enfrentarse a todo ese tipo de cuestiones. Y es un momento de desesperación de todas esas mafias corruptas que no desean, que no quieren soltar el poder, que se les va de las manos, pienso yo, su modus vivendi, ¿verdad? Y bueno, son capaces de cualquier cosa, de cualquier cosa. Entonces, claro, siempre pidiendo protección, como las personas quieran decirlo, por oraciones, por rezos, por plegarias, por buenas vibras, ¿verdad? Sabiendo que sí hay algo más allí, que sí te protege, ¿verdad? Aunque tú no te das cuenta de manera visible. Y también cuidando la protección personal y de la familia y actuando con todas las capacidades técnicas y legales para enfrentarse a esos ataques que por seguro ya se están dando y que van a continuar de aquí hasta, por lo menos hasta el 14, ¿verdad? De enero. ¿Cuál será su apoyo al gobierno de Semilla? Mira, va a ser el gobierno del pueblo y para el pueblo. Ya en el momento en que hay un presidente y un binomio, una vicepresidenta electos, ya se quitan el sombrero partidista y deben gobernar para todos. Eso ya lo han dicho ellos, lo ha dicho Bernardo, lo ha dicho Karin. No importa las posiciones, ¿verdad? Ahora es un gobierno para todas y para todos. Existe ya un espacio dentro del gobierno, dentro del Ejecutivo, que se llama precisamente Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Yo tengo ese espacio dentro del cual, bajo todo el plan de gobierno, bajo las estrategias y en colaboración con quien corresponda, vamos a desarrollar los programas que están bajo la SOCEP, como programas relacionados al apoyo a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad. ¿Qué planes tiene ya en mente para la SOCEP? Mira, hay dos áreas. Hemos hablado con Bernardo de que a mí me gustaría, primero en el área como de abogacía y de visibilización, me gustaría escoger un par de causas, no solo esas, para que no están ahorita dentro de un programa evidente de la SOCEP, pero dos causas que necesitan visibilizarse. Hasta que yo no las definamos y todo, pero sí yo quiero en ese sentido elevarle el perfil a un par de causas, de problemas reales que necesitan urgente, bueno, tenemos muchas cosas urgentes, pero dos en especial que necesitan que se conozca más sobre ellos, que baje, digamos, tal vez el desconocimiento que hay, aumenten los apoyos. Y luego está básicamente la parte programática de la SOCEP. Tiene programas, unos que ya están siendo implementados, ¿verdad? Pero interrumpidos. Por ejemplo, los hogares comunitarios. Estaban y se interrumpieron. Luego existen centros de cuidado infantil y otro tipo de apoyo solidario para mujeres y para el adulto mayor. No necesariamente están teniendo el impacto y el efecto deseado, por lo cual necesitan un reenfoque, una revisión y una readecuación. Pero no vamos a entrar quitando todo lo que existe, porque ahorita yo tengo mi proyecto estrella, ¿verdad? Sino mejorando lo que existe y si es necesario alguna reestructuración o algún cambio y una mejora, se va a hacer. Pero para eso tenemos el espacio de transición para tomar ese tipo de decisiones y además la estructura debe servir y apoyar la estrategia de trabajo. Así que cuando ya tengamos ese tipo de análisis y de estrategia para continuar,
requerirá algún cambio en la estructura, en el organigrama, que debe responder a la estrategia que se vaya a implementar. ¿Cuál debería ser el papel como esposa del presidente en la administración pública? El papel que está asignado es el apoyo en una secretaría, la SOCEP, así que creo yo que no hay otro papel dentro del gobierno, hay un espacio claro. Y yo pienso ejercer mi papel con mucho cuidado de no entrometerme en áreas que no me corresponden. Yo no tendré un poder de decisión en otras cosas que no competan a la SOCEP, pero a la vez estoy allí como una herramienta de apoyo a cualquier otra secretaría, a cualquier otro ministerio, que me solicite un apoyo específico. Por ejemplo, un ministerio de salud, por ejemplo, ¿no? Si el ministro o la ministra piensa que necesita darle mucha relevancia a una intervención, a un programa y quiere mi participación en un evento, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Pero es por invitación, no por imposición. Entonces, bueno, o sea, ejerceré el rol que está oficialmente definido en el espacio para una primera dama. Pues nuevamente, doctora, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista y siempre es bienvenida cuando quiera. Agradezco muchísimo a ustedes y a su audiencia por el interés en mi persona y por darme esta ventana de oportunidad para que me conozcan un poco más. Y esta mañana se celebró el primer Festival de Bandas Escolares del Museo del Ferrocarril. Como parte de la actividad, se ofrecieron recorridos express en una locomotora. La afluencia de personas fue tanta que hubo quienes esperaron hasta 2 horas y media para dar un paseo de 20 minutos en tren. Veamos. El primer Festival de Bandas Escolares del Museo del Ferrocarril inició frente a la sede del INTECAP, sobre la calle Doroteo Guamuch Flores, en la zona 5, para luego enfilarse hacia la séptima avenida de la zona 1 hasta llegar a la Plaza Barrios. Encabezaban el desfile 2 maquinistas experimentados. Como trenes regulares, trenes de pasaje, trenes de carga, de cualquier clase de trenes. Igualmente en aquella época manejé trenes tanto de la capital al norte como a Puerto Barrios. A los costados de la carretera por donde pasaron las 11 bandas escolares, hubo decenas de personas viendo el recorrido, pero también seguían el desfile familiares que acompañaban a quienes vivían la experiencia asumiendo el papel del uniforme, como es el caso de Helen Mejía, cuyo hijo José David Barrios forma parte de la escuadra de gastadores del Instituto Rafael Landívar de la zona 1. La verdad les ayuda mucho porque tienen mucha disciplina, más de eso el esfuerzo que hacen, que aparte de sus estudios, ellos tienen la vocación de pertenecer a la escuadra y el amor que le tienen al colegio. El hacer un recorrido express en el tren fue parte de lo que motivó a decenas de familias, algo que pudo suceder si la paciencia alcanzaba después de casi 2 horas y media de espera en una fila. Pues vimos el anuncio y estamos súper encantadas de estar aquí, queremos hacer el recorrido. Me siento muy emocionada por estar en este recorrido. La actividad tuvo tanto éxito que por momentos las personas que hacían cola para entrar al museo y hacer un recorrido en tren se desesperaban al ver que alguien no esperaba su turno para ingresar. Para septiembre próximo, el Museo del Ferrocarril tiene preparada otra actividad.